salva la vida de un niño, salva la vida de la madre. El bebé que se rescata termina rescatando la vida de la madre. Ahorita tengo ya más de una década de casado con mi esposa, con quien estoy muy agradecido por estar acá. Se siente mejor cuando la esposa está al lado. Un hijo muy grande y Lucy. Eso es parte de mi vida y espero que usted se relacione en algo con ello. Y eso me ha impactado. Parte de eso me llevó a investigar sobre este asunto bíblicamente, a preguntarme qué dice Dios sobre esto. Pero esto viene sucediendo por todo el mundo. Todo el mundo siempre ha tenido el conflicto cultural, la batalla cultural. Y el domingo ustedes recibieron una predicación tremenda del pastor en donde les habló de la apostasía. Y créame, todo eso es real. Hoy nos enfocaremos en uno de esos asuntos de esa apostasía. Y es cómo se ha abaratado la vida humana y cómo usted y yo tenemos el deber de regresar a preguntarnos qué dice Dios, a buscar ese interés en lo que Dios dice, en lo que ha venido diciendo por milenios. Ahora vamos a poner un video en China. En China, el gobernador actual se alegra y ha dicho que se enorgullece de que en China ahora hay 400 millones de personas menos gracias a su política de un niño por familia que comenzó en los años 70. Miren ese video. Esta hermana junto con su esposo tienen exactamente el mismo problema físico. No pueden mover bien sus músculos como nosotros, sus manos, sus pies. Quedan en embarazo. Y adivine qué, los médicos le dicen, no, ustedes no pueden tener este bebé. Primero que todo, ¿cómo van a traer a un niño al mundo ustedes con esa condición física que tienen? ¿Cómo lo van a educar? Además, el riesgo y la probabilidad de que nazca con el mismo síndrome es altísimo. Necesitan abortarlo. Visitaron varios médicos, todos daban exactamente el mismo diagnóstico. Hasta que una vez uno les dice, mire, conocemos unos cristianos por allá. Porque hermanos, en China las iglesias no superan 50 personas porque no pueden. Tienen que ser pequeñas debido al régimen que hay allí. Y les dicen, hay unos hermanos allá, unos cristianos en ese hospital que ayudan a la gente. Los conectaron, los llevaron a la iglesia. Y hermanas de la iglesia, mujeres voluntarias, como muchas de las que hay acá, amadas, se las llevan para su casa durante todo su embarazo. Y durante los 9 meses le enseñan a hacer lo que está haciendo ahí. La pregunta que usted y yo debemos tener es, ¿por qué celebrar una vida así? ¿No será más bien motivo de tristeza y depresión traer una vida al mundo así? ¿Qué dice Dios? ¿Merece la pena celebrar? Pero China está muy lejos. Ahora vamos un poquito más cerquita y vamos a ver una fotografía de Cuba. He tenido la oportunidad de estar en Cuba unas 4 veces y recorrer la isla de allá para acá. Esta joven la conocí el año pasado, a sus 13 años, estaba en embarazo, sola, no vive con sus padres. Solamente tiene una tía. El mes pasado, en marzo, que visitamos de nuevo allá en Santiago de Cuba, nos contó su testimonio. Y ahí ella lo está contando, en donde ella nos explica que estaba dispuesta a los 7 meses de embarazo, como dicen allá en Cuba, a sacarse la barriga. Por obvias razones, porque tiene 13 años, parece que no tiene futuro, apenas está haciendo el bachillerato y pues el papá no aparece por ningún lado. Pero habla con el pastor de la iglesia y con voluntarios, le ayudan a reconciliarse con ella misma, le pintan un cuadro del futuro y le dicen, mira, no importa las circunstancias, puedes soñar, tú puedes salir adelante, tú puedes salir con el niño, Dios ha creado esa vida. Ella viene a Cristo como resultado de una evangelización a través de esa situación, de esa crisis que estaba experimentando. Y lo tremendo es que
La última vez que fui, no solo estaba ella, una prima de la misma edad, también en embarazo. Y ella le dijo, mira, yo ya viví lo mismo, ven a la iglesia. Y allí vamos a hablar con el pastor y con las hermanas. Y la prima también ha decidido continuar con su embarazo y se ha hecho cristiana. ¿Cómo celebrar la vida en condiciones así, en un país donde hay que hacer una fila de 30 minutos para comprar 3 panes simples que ni siquiera le entregan bolsa? ¿Cómo celebrar la vida bajo unas circunstancias donde el desayuno es un poco de café y no se sabe qué van a comer al almuerzo o a la comida? Hay otra fotografía allí en donde aquí en Colombia iglesias como esta han abrazado el valor de la vida humana. Se han dado cuenta de que abrazar el valor de la vida humana no es un asunto político, no es un asunto de privacidad, sino que es un asunto bíblico. Esa fotografía es en Cuba y todas esas son mujeres que quisieron abortar en un punto de su embarazo. Y las iglesias en Colombia también, ahí, voluntarios. Nuestro ministerio provee ese ultrasonido que es del tamaño de un celular, no requiere internet, solo con una tablet y el dispositivo le muestran a la mujer la ventana al vientre, le ayudan a ver que ella sí es madre, no es que se va a convertir en mamá, ya lo es, ya tiene un hijo, no es que el hijo algún día mutará y será un hijo. La iglesia necesita seguir abrazando el valor de la vida humana. ¿Y por qué? Porque Dios lo dice, porque es un asunto bíblico. Hermanos, el tema del derramamiento de sangre inocente es un tema que está en la Biblia. Y Satanás ha creado ese campo misionero para que la iglesia lo use como un punto de encuentro para traer almas a Cristo, para valorar no solo su alma eterna, sino su cuerpo temporal también. En otras palabras, hay una crisis humana en nuestros tiempos. Y usted y yo como cristianos no necesitamos ser profesionales ni expertos. Lo que necesitamos es amar y correr hacia esa crisis, no huir de ella. Pero ahora que han visto algunas de esas historias, y tengo muchas más, he escuchado historias increíbles, inspiradoras, que uno dice, wow, eso definitivamente solo lo puede hacer Dios. ¿Qué dice el mundo? Y yo estoy seguro que algunos de los que están acá y de las que están acá aman al Señor y tienen una gran pasión por Él. No obstante, aún su mente y su forma de ver el mundo, su concepto del ser humano, necesita ajustarse un poquito a lo que Dios dice. Vamos a ver qué es lo que dice el mundo. Ahora sí podemos poner al Doctor Strange ahí. ¿Quiénes han visto al Doctor Strange? Muy pocos, estoy sorprendido. Wow, me siento mal. Bien, el Doctor Extraño es un médico en el universo de Marvel que presuntamente hizo el juramento hipocrático, el cual es todos los médicos juro salvar la vida y todo eso, pero cuando está en su camino a ser héroe y se encuentra con esta mujer en donde él va a descubrir un camino, es un viaje espiritual, por decirlo así. Él dice esa frase en la película como una muestra de que las ideas tienen poder y consecuencias, de que las ideas tienen un origen y un impacto en la mente de todos nosotros, de los niños y de los jóvenes, a través de la cultura popular. Y que los cristianos a lo mejor deberíamos no satanizar la cultura popular, sino aprender a ejercitar nuestros sentidos y discernir los valores positivos y negativos de lo que dice la cultura popular. Si entendemos esas ideas, podremos compararlo con lo que Dios dice y podremos ser libres. Él dice que no existe tal cosa como el espíritu. Somos hechos de materia y nada más, una pequeña partícula en un universo indiferente. Hace poquito estaba hablando con un familiar muy cercano y él me dijo exactamente esa frase. Yo le dije, mira, necesitas a Cristo. Y él decía, somos solo un trozo en la arena en un universo.
Exactamente esa misma idea de que somos tan pequeños que no tenemos valor, de que el universo está en medio de tantas nebulosas, de tantas galaxias, que el ser humano es tan insignificante que lo único para que sirve es para diseminar el ADN. Y él se confronta cuando se encuentra con el villano, porque el villano dice exactamente la misma frase: las ideas tienen consecuencias. El mundo dice eso. Podemos poner la siguiente: el mundo entre tantas cosas dice eso. Y lo que ven ahí es la gran batalla. Les voy a explicar esas dos cosas y leeremos un versículo bíblico que nos va a explicar el por qué eso sucede. Si se supone que el ser humano es lo más especial en el mundo, ¿por qué se abarata su vida y por qué nuestra población y nuestros jóvenes estarían de acuerdo con frases como esa? Que somos tan insignificantes, un grano de arena, un pedazo de tejido genético, la santidad versus la calidad de la vida. La vida se ha creído que es sagrada. La única razón por la que nuestras constituciones y esta cultura occidental y nuestros países han abrazado los derechos humanos no es porque alguien dijo, no es porque se reunieron hombres y mujeres a decir la vida es sagrada. No, porque muchos de ellos ni siquiera eran cristianos. Muchos de ellos eran ateos, pero la única razón ha sido porque la idea de los derechos humanos, el derecho a buscar nuestra propia felicidad, el derecho a tomar nuestras propias decisiones, yace en el hecho de que el hombre y la mujer han sido creados a la imagen de un ser superior que trasciende el espacio y el tiempo en el universo. Esa es la santidad de la vida, lo sagrado de la vida. Hoy la guerra en el mundo, la guerra espiritual, es que la vida ya no es sagrada, sino que se valora por la calidad de la vida. En otras palabras, si un ser humano puede vivir y tener todo en abundancia, sus juguetes, sus pañales, su leche, merece que viva, merece que nazca. Si un niño es deseado, es planificado, merece que nazca. Si una niña es valorada, merece que nazca. Si el papá y la mamá están, merece que nazca. Si tienen los recursos, si le han reservado el puesto en el colegio, merece. Sustancia versus función. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué el ser humano tiene valor? ¿Qué lo hace valioso? ¿Lo que hace? ¿Los estándares de perfección? ¿El tamaño? ¿El nivel de desarrollo? ¿El lugar donde esté? ¿El nivel de dependencia? ¿La utilidad que le preste a la sociedad? ¿Lo que pueda producir? ¿Lo que sepa hablar? ¿Sus talentos? ¿Qué le da el valor a la vida humana? La razón por la que se ha abaratado la vida humana es porque las ideas tienen orígenes y consecuencias. Y no quiero ser muy técnico, pero si tan solo, somos cristianos y queremos tener una mente buena, con poca malicia para el mal. Pero imagínese por un momento que usted fuera el villano, que usted fuera Satanás. ¿Cuál sería el mejor plan para destruir masivamente a seres humanos antes de nacer y que la gente lo haga voluntariamente y en ocasiones pague por ello? ¿Cuál sería su estrategia? La estrategia es poder separar el concepto de aborto del concepto de homicidio. Si tan solo esas dos cosas no son equivalentes y no se relacionan, entonces se va a normalizar en la población. Si tan solo se legaliza, vamos a creer que si es legal es porque está bien, pero si es ilegal es porque está mal. Y en 50 o 60 años crecerá una población acostumbrada a una legalidad que es simplemente incorrecta moralmente, que va en contravía con lo que Dios ha diseñado, y lo peor de todo es que le hará daño desde adentro a la iglesia, que está supuesta a ser sal y luz en un mundo oscuro. Siguiente. Ahora, ¿por qué sucede eso? Hay un pasaje bíblico en 2 Timoteo 3.
Está bien, ahí salía Thanos, podemos poner a Thanos, no hay problema. Thanos, de nuevo Marvel, el mejor villano, el más carismático, la suposición fundamental que hace que sea legalizado y normalizado una masacre masiva de seres humanos, de niñas y niños antes de nacer, es una, no es humano, no es persona, es algo más, es menos humano o es más humano. Cuando algo no nos gusta, le damos una categoría inferior. Podemos poner una que tiene varios cuadros y le voy a mostrar cómo el pensamiento ha descendido como en cascada. O sea, cada día la forma de pensar, la cultura acerca del ser humano, de nosotros mismos y del prójimo ha descendido así. Primero, la gente creía que el hombre y la mujer eran creados a la imagen de Dios. Bueno, como Dios no existe y Dios murió en lo que decían los filósofos, el hombre también muere. Entonces, bueno, Dios no creó al hombre, el hombre es el producto de 13.5 billones de años de evolución, en donde casualmente surgió una ameba y el hombre ha evolucionado, y en un proceso de violencia donde el más fuerte sobrevive, pues ha logrado sobreponerse como el hombre que piensa, el Homo sapiens. Entonces no es a la imagen de Dios, sino que es humano, es una persona humana. No había diferencia entre alguien que sea una persona y que sea humano. Por años se pensó, el que es humano es persona y el que es persona es humano. Pero a medida que decae el pensamiento cristiano, la gente dice, es humano, pero no es persona, porque no razona, porque no es dependiente, porque no es autosostenible, porque no puede tomar las decisiones por sí solo, porque está en un ambiente adentro del útero y no afuera, porque es pequeño y es mejor tomar acción antes de que avance y crezca. ¿Puede creer que hay gente que usa la Biblia? Por ejemplo, hace días escuché lo siguiente: el ser humano empieza a ser humano solo cuando aprende a respirar, porque Dios sopló sobre Adán y solo hasta que respiraba era humano, antes no. Por lo tanto, incluso los bebés, si no respiran afuera del vientre, no son humanos. ¿Cuál es el problema con eso? Es que Dios ya no crea hombres del polvo de la tierra, ya los crea con un espermatozoide masculino, un óvulo femenino que da como resultado un ser humano con información genética nueva. Pero ahí no termina todo. Ahora es un ser vivo con potencial. No es humano, no es persona, sino un ser vivo. Las plantas son seres vivos, los peces son seres vivos, pero lo que sea que esté en formación en el vientre de una madre tiene un potencial. No es que sea un humano, mucho menos un bebé. Finalmente, aquí es donde está una de las claves para justificar una masacre en masa. Es un parásito, es un saco de células. Recuerda cuando el pueblo de Dios iba a entrar a conquistar la tierra prometida y dijo, vimos como gigantes. La tentación del hombre es a que no es humano, o es menos que humano, o es un monstruo. A ponerlo como una amenaza que quiere destruir nuestros planes del futuro, una amenaza que busca abortar nuestros deseos de seguir el escalafón profesional o educativo, o nuestro prestigio, incluso la vergüenza, lo que sea. La razón que sucede esto es por precisamente lo que su pastor predicó el domingo, la apostasía. Segunda Timoteo 3, del 1 al 5 nos dice que en los días finales vendrán hombres sin afecto natural. El afecto natural es lo mínimo que un ser humano ha de sentir con otro ser humano. Lo mínimo, porque lo ideal es amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero el afecto natural es lo mínimo como para respetar al prójimo. Implacables, calumniadores. Y dice ahí el versículo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir,
Los valores se invierten. Ahora antes lo que era malo hoy es bueno, y lo que era bueno hoy es malo. Es una apariencia de piedad, una apariencia de ser tolerantes, de ser inclusivos, de ser respetuosos, de respetar lo que cada uno decida, y en parte es por la apostasía, el decaimiento de la influencia de los valores cristianos, porque los cristianos nos hemos acomodado, hemos hecho de nuestra fe algo privado, cuando es una fe que ha de ser pública y proclamada. Ahora, le voy a dar solamente un teaser de este asunto tan profundo y tan amplio, porque nuestro enfoque hoy no es el derramamiento de sangre en su forma del aborto. Nuestro objetivo hoy es ver qué dice Dios y celebrar lo que Dios dice. Irnos felices de acá, reconfortados, consolados con lo que Dios dice. Recuperar la identidad que usted y yo somos en Dios. Evaluar las circunstancias y recibir respuestas de cómo Dios nos trajo al mundo y cómo podemos celebrar eso. A lo mejor usted tuvo dificultades para llegar hoy, tiene problemas yo qué sé, económicos, como decía la canción ahora, a veces no siento que tengo valor, se deprime, tantas cosas. Yo quiero que hoy se vaya celebrando. Su vida merece ser celebrada. No importa los logros que tenga, no importa los logros que no tenga, lo que perdió, lo que todavía no es. Su vida y la mía merece ser celebrada y valorada. ¿Está de acuerdo con eso? Diga amén. Ahora, ¿qué dice Dios? Bueno, les iba a dar una idea. Primero, antes de que dice Dios, pueden dejar esa. Yo, digamos que estoy dentro de lo que es la sombrilla, por decirlo así, del movimiento Provida, que lleva muchas décadas y que en nuestro país ha venido empezando a medida que la iglesia se hace consciente de cómo afecta esto a todos nosotros, tanto a hombres como a mujeres. Eso es la posición pro vida. Hay otra posición que es pro aborto, aquellos que defienden el aborto por demanda, despenalizado, ilegalizado y financiado por los impuestos del Estado. Pero hay una que está en el medio. Y hermanos amados, con todo el amor que le tengo a la iglesia del Señor, muchos cristianos están en el medio, pro elección. Es esencialmente cuando vemos a un joven en el barrio que está fumando mucho y bueno, pues a mí no me gusta fumar, pero cada loco con su tema, con tal que no le haga daño a nadie, no le está haciendo daño a nadie. Esa es la opción pro elección. Yo nunca me haría un aborto, yo nunca llevaría a mi esposa o a mi novia a que lo haga, pero si alguien lo va a hacer, cada quien tiene potestad sobre su cuerpo. Después de todo, cada quien es dueño de su destino. Y en ese sentido debemos cuestionarnos qué dice Dios. ¿Será eso una actitud cristiana? ¿Será eso una actitud que busca con compasión el bienestar y lo mejor para aquellos que están más cerquita de nosotros? Si yo voy caminando por acá, por San Diego, y veo a una hermana y la están atracando, y yo voy caminando y más bien cruzo la acera y digo, tremendo lo que le está pasando a esa hermana, yo jamás robaría. Yo estoy en contra del robo y de que apuñalen la gente. Es más, yo voy para un entrenamiento pro vida y me voy. ¿Es esa la actitud que la hermana hubiera querido? Lo mínimo es que yo debo gritar, ayuda, ayuda, o lanzarme al menos a tumbar al tipo o a la tipa, qué sé yo. Pero ¿qué dice Dios? Hoy usted necesita preguntarse, ¿qué dice Dios sobre lo que pienso? ¿Qué dice Dios sobre lo que creo? Y ver que Dios es misericordioso para perdonarnos, para hablarnos, para renovarnos. Yo soy cristiano hace un poco más de 20 años y me ha tomado tiempo cambiar actitudes y formas de pensar. Todavía lucho con muchas cosas. Yo no estoy acá porque sepa mucho. Tengo ahora mucha experiencia porque he estado con los mejores maestros.
pero no se necesita ser un profesional. Todos nosotros aportamos al reino con los dones y talentos que Dios ha puesto en nosotros. ¿Qué dice Dios entonces? Vamos a empezar. ¿Qué dice Dios de la vida humana? Seguramente ya sabemos qué dice el mundo. Somos el producto de un animal evolucionado y a veces tratamos de reconciliar ambas. Pero ¿qué dice Dios? Y el versículo clásico, fundamental, que es un pilar, está en Génesis capítulo 1. Y yo quiero que usted, hoy quiero inspirarlo a que vea que la Biblia merece ser leída, estudiada, profundizada. Y yo quiero animarlo a que usted no tenga temor de hablar de la Biblia con nadie. No importa si es filósofo, académico, youtubero, tiktokero, lo que sea. La Biblia es un libro que ha soportado los años, miles de años, en 3 idiomas distintas, por más de 30 autores. Ahí les debo ese dato. Diversos autores de diversos estatus económicos, académicos, que vivieron en distintas etapas de la historia, bajo imperios y gobiernos distintos, dentro de la tierra prometida, afuera de la tierra prometida, y aún así todos tienen exactamente el mismo concepto de la vida humana. Todos están absolutamente sincronizados en lo que Dios dice sobre el ser humano. Todos ellos, todos estos autores, Moisés, Pablo, David, todos ellos afirman exactamente lo mismo que dice Dios. Y yo me atrevo, soy atrevido con esto, de que la ciencia no le añade absolutamente nada a lo que la Biblia ya dice. La ciencia confirma lo que la Biblia ha dicho por milenios. Es más, la ciencia nos dice cómo funcionan las cosas, no para qué. Dios nos dice para qué creó el mundo. Por lo tanto, vamos a mirar qué dice Dios. El primer versículo es Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, y señoree en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó, los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Y al final de ese capítulo dice: vio Dios que todo era bueno. Esos versículos son poderosos, son poderosos. Primero, porque el concepto de la imagen de Dios es un concepto único. Es un concepto de hecho difícil de comprender, porque la Biblia no nos explica qué es la imagen de Dios. Es como cuando a uno lo ofenden o alguien lo irrespeta. Todos sabemos ese sentimiento. O sea, hay cosas que no sabemos explicar, pero cuando las perdemos, ahí inmediatamente sabemos qué se siente. Les voy a ofrecer 4 elementos fundamentales que usted se puede aprender hoy. Primero, el ser humano, según Dios, tiene un valor que es intrínseco. Intrínseco. ¿Qué quiere decir eso? Que el ser humano tiene valor para Dios solo por el hecho de ser humano. En otras palabras, ninguno de ustedes ha hecho absolutamente nada para ganarse el valor que tiene como ser humano. Nadie. Todo lo contrario, hemos deshecho y deshecho como para no tener valor. Pero la imagen de Dios, aunque con el pecado, como un espejo roto o como un billete que antes estaba nuevito, salido del cajero, ahora está arrugado, lo pisoteamos y si alguien se lo encuentra en la calle no va a decir: mira ese billete de 100,000 o esos $100 de Benjamin Franklin, como son de bonitos, verdes, si están verdes y planchados mucho mejor. Pasaría usted de largo. Seguro que lo mete a su nevera, lo plancha y ya se va al centro comercial que más le guste. El hombre y la mujer tienen un valor intrínseco. Dios dice que el ser humano es lo más especial de toda la creación. El salmista David en el Salmo 8 dice: Señor,
Yo aquí recostado viendo las estrellas, me pregunto, ¿quién soy yo? ¿Quién es el hombre para que tú lo visites? Le has dado un poquito menos valor que los ángeles y lo has puesto a gobernar. El hombre y la mujer tienen un valor intrínseco. O sea, ¿quién vale más? ¿El que tiene los 5 dedos de la mano o el que tiene 4? ¿Quién vale más? ¿La mujer o el hombre? Díganme, ¿quién? El hombre. Todos valen por igual. ¿Quién vale más? ¿El que es intelectual o el que está conectado a una máquina en estado vegetativo? Si el valor humano depende de nuestra habilidad intelectual y nuestras capacidades físicas o la utilidad que le damos al mundo, entonces habrían categoría de seres humanos. Algunos valdrían más y algunos valdrían menos. Incluso San Pablo en Romanos 3 dice: todos se hicieron inútiles. Así que ahora que todos somos inútiles, ¿por qué tener un estándar de perfección? Que si alguien no cumple con ese estándar de perfección, limitarlo a que tenga derecho a vivir o no. Dios nos dice: ustedes yo los he creado como una pequeña figura de barro. A lo mejor usted se mira en el espejo y dice: uy, yo no sirvo para nada, todo el mundo me ha dicho que no sirvo para nada, nunca voy a lograr nada, mire esa cara, no tengo para el facial, se me acabó ya todo el polvo. O los hombres también: uy, esta barba no puedo con ella. Otros deprimidos porque no les crece. O nos desvaloramos o nos valoramos demasiado. Otros se miran y dicen: uff, el Señor sí es tremendo lo que creó. Pero Dios nos ha dado el balance perfecto. Su imagen en vasos de barro, humildes pero con dignidad, limitados y vulnerables pero con un valor intrínseco. El segundo valor que vemos en ese pasaje es que el hombre ha creado a la mujer y al hombre, femenino y masculino, con un valor que es igual, distintos pero iguales. El mismo valor, la misma dignidad. Cristo ha muerto por hombres y mujeres por igual. En el cielo no es que los hombres estarán en un lado y las mujeres al otro, todos estarán por igual. El Señor ha dignificado a la mujer en la Biblia por todos lados. Es el cristianismo, la Biblia, lo que se ha encargado de darle a la mujer lo que Dios le dio desde el principio y lo que Satanás le robó, la dignidad que merece. El mismo Jesucristo vino en una mujer. El valor es igual. Allá en China, el evangelio crece mucho y quieren ir a Jerusalén y luego ir hasta el final de la tierra. Pero cuando ingresan a la escuela dominical los domingos, hay 12 niños y 2 niñas. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque aún dentro del cristiano se valora más al niño que a la niña. Porque el hombre es quien va a sostener a sus viejos cuando estén mayores. Eso se llama generocidio. Es una selección de un género sobre otro. Pero Dios en el principio nos dice, hace unos 3000 años, a través de Moisés, su Espíritu Santo, a un pueblo que aún era esclavo por un gobernador totalitario y opresor como Faraón, y les dijo: ustedes no tienen que adorar esas imágenes, ustedes son mi imagen, ustedes tienen dignidad, hombre y mujer, aunque sean esclavos, tienen mi dignidad y mi respaldo. Así que Dios nos ha hecho iguales, intrínseco igual. El tercero que vemos en ese pasaje bíblico es, y realmente quiero que usted vea que este concepto sale de la palabra de Dios. El hombre tiene un valor excepcional. Si usted lee ese capítulo de Génesis, verá que el Señor todo lo ha creado con el poder de su palabra. Y dijo Dios, y fue la luz. Y dijo Dios: crezcan vegetales y de la hierba y según su simiente, y que la simiente haya en él. Y creció. Y que se llenen los océanos de animales y que su simiente esté ahí. Pero cuando llega el 6º día, el Señor dice: ya no voy a dar órdenes, tengo el poder para crear solo con decir, pero esta vez no, me lo voy a tomar personal. Se toma sus manos y toma polvo de la tierra y se lo toma personal. El hombre
es la única creación en el universo que Dios ha hecho con sus manos y le ha otorgado su imagen para que refleje su santidad, su valor y para que lo represente en la tierra, para que el hombre gobierne la creación, no para que sea gobernado por ella, para que el hombre crea, produzca, invente y llene todo el planeta con la imagen de Dios, hasta que al final el Señor mire el planeta Tierra y diga: wow, me veo a mí mismo. No porque sea un narcisista, sino porque esa es mi gloria. Y mi gloria en vasos de barro, en hombres y mujeres que se han multiplicado. Dios es vida. Dios produce vida. Dios no produce muerte. Dios produce vida que se reproduzca. Por eso les dijo: fructifíquense, tengan sexo desde ya, tengan muchos hijos, llenen la tierra. Y finalmente, allí mismo, Dios ya le ha dado al hombre un valor eterno, eterno. Dios lo que hace es para siempre. Dios ha creado al hombre para vivir para siempre en la presencia de Dios o fuera de la presencia de Dios, pero le ha dado un alma eterna. Y como cristianos enfatizamos la salvación eterna del alma. Pero es hora de que le añadamos a eso la preservación física y temporal del ser humano. Una vez estaba en un estudio bíblico y allí había un pastor muy estudiado de un gran seminario en los Estados Unidos, y llegando al tema, él dice: bueno, si todos los bebés que no nacen van para el cielo, pues es mejor abortarlos a todos. Yo me sorprendí tremendamente y yo no sabía, como que yo casi me rasgo mis vestiduras. No lo hice porque pero hermanos, pensamientos como ese existen en el pueblo de Dios. Ahora usted ya sabe que Dios le dio al hombre un valor intrínseco, igual y eterno. Ya usted está preparado para enseñarle eso a otros. No necesita más. Ahora, la pregunta es: ¿desde cuándo tenemos ese valor? ¿Desde que empezamos a respirar? ¿Desde que el feto atraviesa el canal vaginal y comienza a nacer? ¿Desde qué punto del tiempo empezamos a tener ese valor? ¿Cuándo? El mundo dice muchas cosas, el mundo no quiere responder esa pregunta, pero todos los textos de ciencias y de biología afirman contundentemente que la vida humana inicia en el proceso de fertilización. Cuando un esperma masculino se une con un óvulo femenino, esperma humano, óvulo humano, resultado humano. Información genética que si la extrajéramos de su cuerpo llegaría hasta la luna. Información genética que no es puesta al azar, que no existe, que nadie le dio copiar y pegar, sino que es nuevita allí. Y que si se pudiese con la tecnología ver más allá y leer ese código, se sabría qué color de ojos tendrá, qué color de cabello, incluso qué enfermedades podría tener. Y la Biblia afirma exactamente lo mismo. Y aquí es donde vamos a poner la que sigue, y aquí es donde yo quiero que usted esté pendiente, porque después de esta historia le voy a mostrar cómo la Biblia dice exactamente lo que la ciencia descubrió tiempo después. Aquí hay un ultrasonido. ¿Hay algún médico acá o enfermero, personal de la salud? Sí, muy bien. Hay un ultrasonido. Ahí estuve yo cuando entré al parto de mi esposa en Envigado. Hacían algo llamado parto humanizado, en donde llega una mujer llamada una dula, hace unos masajes, ejercicios a la mujer, y el esposo entra para desmayarse. Algunos se desmayan para impresionarse, y créame, el médico me dijo: si te desmayas, ahí te quedas, porque no podemos ayudarte. La vi nacer, hermanos, la vi nacer, y lo primero que sale es la cabeza, con cabello. Mucha gente dice la vida empieza al nacimiento. Muchos defienden el así llamado interrupción voluntaria del embarazo hasta el punto del nacimiento. Esta misma semana una mujer ha sido sentenciada a 57 meses de cárcel por protestar contra clínicas porque abortan bebés a las 9 semanas.
Pregunta entonces, la niña Lucy ahora tiene 8 años, le encanta pintar, es una artista desde pequeña. ¿Es la misma persona o aquí era algo, luego se convirtió en alguien? ¿Es la misma persona? ¿Quiénes dicen sí? Los que no levantaron la mano. Entonces, vamos a ver por qué es la misma persona. Así como si usted tiene 15 años o 12 o 18, sigue en formación, se está desarrollando. Todos nos estamos desarrollando. Aunque yo para mi mamá siempre voy a ser el niño, cuando tenga 70 estaré en formación. Todos estamos en desarrollo. La diferencia es el tiempo. El tiempo. Ahora vamos a ver bíblicamente cuál es la evidencia bíblica y qué dice él sobre cuándo empieza la vida humana. Cuándo usted ha empezado a tener un valor intrínseco. Usted tiene ese valor. ¿Desde cuándo? Le voy a mostrar la Biblia que dice al respecto. Génesis capítulo 4, versículo 1. Y conoció a Adán a su mujer Eva. Preste atención, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿Y qué dice ella? Empieza a celebrar. El Señor me ha dado un hijo. Por voluntad del Señor he adquirido un varón. La concepción y el dar a luz. La fertilización y el parto. Dos procesos distintos. Dos pasos diferentes en el espacio y en el tiempo que toman lugar dentro del cuerpo de una mujer, pero son dos etapas distintas. Génesis 21, versículo 2. Avanzando el tiempo, el Señor le promete a Sara, la esposa de Abraham, que era estéril. El Señor es experto en abrir vientres. Y Él dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Note el mismo patrón, concibió y dio a luz. Para Dios no hay diferencia. En otras palabras, en el ejemplo de Caín, por ejemplo, la biografía de Caín no empieza cuando los sacrificios los hace con su hermano Abel y luego lo mata. No. Dios dice que Caín se llama Caín desde que fue concebido. Dios dice que para él Caín es Caín, no cuando nace, sino cuando es concebido. Mejor dicho, para Dios el niño es niño afuera o adentro. El hombre y la mujer son hombre y mujer, niño o niña, cuando nació y cuando fue concebido, cuando tiene cerebro y cuando se está formando, cuando es una célula que se está dividiendo y cuando ya se chupa el dedo. Es la misma persona. Génesis 25, 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Los hijos, no algo que luego se convertirá en hijo. No que luego ella será madre. Si usted ha tenido una ecografía recientemente o lo ha tenido, generalmente dice, voy a ser mamá, voy a ser papá. No, ya lo es. Los hijos, Dios ve al no nacido como hijo. Dios ve al no nacido como niño. Las diversas expresiones científicas para cigoto, feto, embrión son simplemente para distinguir las etapas de gestación, pero en cierta manera deshumanizan un poco a aquel al que Dios ya le dio un estatus de humano, de niño o de niña. ¿Alguien sabe qué significa la palabra feto? Dígalo fuerte. ¿Alguien sabe? Significa descendencia o niño pequeño. Otro versículo. Ese es tremendo. Éxodo 1, 16. Éxodo 1, 16. Y el 22 también dicen lo mismo. Faraón se ve amenazado porque el pueblo de Dios se multiplica y crece. Y él dice, no, estos me van a conquistar. Mejor los mato en masa. Y él dice, mírenle el sexo, y si es hijo, arrójenlo al río. Hermanos, incluso Faraón hace tantos años
no creía en la ideología de género. O sea, él no dice, esperen que crezca y según se identifique, pues si se identifica como hombre, arrójenlo al mar. ¿Usted se identificaría como hombre en una situación así? Otro versículo, Jueces. Creo que ahí está, Jueces. Si ahí está, lo ponen. O creo que no está, Jueces 13:3, la misma historia. Sansón, el ángel se le aparece a los padres de Sansón, ese fortachón, y el ángel dice, concebirá y dará a luz. La misma expresión. Otro versículo, Job 3:3. Job fue un hombre que sufrió demasiado. Si usted lee el libro de Job y quiere entender el problema del sufrimiento y del mal, profundícelo y entienda a este hombre. Lo perdió todo. Él dice, perezca el día en que yo nací, la noche en que se dijo, varón es concebido. O sea, para Job, el día en que fue concebido, y no me pregunte cómo sabían que era varón, pero él en su mente dice, maldito el día en que se dijo, varón es concebido. En otras palabras, él distingue entre concebir y dar a luz. Es exactamente lo mismo que dicen todos esos versículos. La ciencia comprueba lo mismo. La concepción, dar a luz. Es un proceso. Y por eso mi objetivo es mostrarle estos versículos para que usted vea que la Biblia le da respuestas. Que usted necesita fortalecerse con lo que Dios dice, echar mano de lo que otros dicen útil, pero abrace la palabra de Dios. Ahora, Dios utiliza el mismo lenguaje a la hora de hablar de otros asuntos. Es como para confirmar. Él dice, yo creo la vida en la concepción y luego la mujer da a luz. Yo creo la vida como cuando un hombre y una mujer tienen intimidad, conciben y da a luz. Y él usa ese mismo lenguaje en otros ejemplos. Santiago 1:15, hablando de la tentación, para que no crean que solo les doy del Antiguo Testamento, también hay del Nuevo. Santiago 1 dice, nadie diga que es tentado de nadie, sino que el que se lleva de la concupiscencia ha concebido y da a luz pecado. Dios usa las mismas expresiones, concebir, dar a luz. Isaías 66, el Señor habla de lo mismo. Él concibe una nación y la nación es dada a luz. En otras palabras, Él ilustra estas verdades que tienen que ver con el valor de la vida humana en otras circunstancias, en las distintas épocas, para hablarnos a usted y a mí. Si pueden poner Oseas 9:11, y si no, lo busco acá rápidamente. Oseas 9:11, esto es tremendo lo que Dios dice ahí. Oseas 9:11 dice, la gloria de Efraín, o sea de Israel, volará cual ave, de modo que no habrá nacimiento, ni embarazo, ni concepciones. ¿Por qué Dios distingue nacimiento, embarazo y concepciones? Dios les está hablando al pueblo de Israel que se rebeló y les dice, si se rebelan contra mí, si violan mi pacto, si adoran otros dioses, adivinen qué, la bendición que les di al principio de multiplicarse, ser poderosos en la tierra, ser cabeza y no ser cola, se acaba. Mejor dicho, la habilidad de concebir, estar en embarazo y tener hijos es una bendición, es el fruto de la bendición de Dios. Y el no poder hacerlo es como si fuese un castigo de Él. Hoy día hay parejas que no pueden tener y no lo tienen que ver como un castigo de Dios, pero los que tienen hijos lo pueden ver como una bendición de Dios. Romanos 9:11, en el Nuevo Testamento Pablo dice, cuando Rebeca concibió de uno, pues no había aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Vemos el mismo San Pablo años después.
San Pablo hoy día está tomándose un cafecito, seguramente que de Juan Valdés o del Camino, con Moisés. Moisés, mira, tú viviste allá en Egipto, yo viví en Roma. Y Dios trata al no nacido como hijo, como hijos que cuando nazcan tendrán la habilidad de hacer el bien o de hacer el mal. Pero aún así, Dios no los ve como un trozo de tejido genético, como un saco de células, como parte del cuerpo de la mujer. Los ve como un niño, como una niña. Y finalmente quiero enfatizar algo tremendo. Usted se está preguntando, ¿qué es esto que tengo acá? ¿Usted se ha visto Misión Imposible? Ese mensaje no se autodestruirá, no se preocupe. Pero vamos a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 1, verso 31. En ese capítulo de Lucas, recuerde, Lucas no caminó con Jesucristo. Lucas caminó con San Pablo y él investigó, entrevistó gente aquí, entrevistó gente allá y compuso San Lucas y Hechos. Así que el capítulo 1 es fruto de esa investigación de Lucas. En la primera sección hay una mujer anciana, Elizabeth, estéril, no puede tener. En la segunda sección hay una mujer joven que no está casada, no está en embarazo. Y Lucas 1:31 dice que el ángel Gabriel le dice a esta joven: concebirás en tu vientre y darás a luz, ¿qué cosa? Un hijo. El ángel Gabriel le dice lo mismo: concebirá y dará a luz un hijo. Mejor dicho, concebirás un hijo. Y ese hijo no se quedará concebido. Vas a dar a luz a ese mismo hijo. Y ese hijo se llama Jesús. Pero muchos dirán, no, bueno, después de todo él era Dios. Es fácil que Dios haga un milagro y lo humane. Pero el verso 36 le inyecta motivación a María en medio de esas dudas y le dice: adivina qué, tu parienta Elizabeth ha concebido niño en su vejez y ahora tiene 6 meses. Exactamente lo mismo que sucedió con el Hijo de Dios, perfecto Dios y verdadero hombre, sucede con usted y yo. Fuimos concebidos, fuimos dados a luz. ¿Alguien sabe cuánto mide un bebé de 6 meses? Levante su mano. ¿Alguna idea? Bien. Haga así. Ese es el tamaño que tiene un bebé de 6 meses. 22 semanas. 22. Juan Bautista, hermanos, y verso que sigue, el 44. María llega a la casa de Elizabeth y esa es una prueba que Juan el Bautista realmente era carismático y pentecostal, porque cuando llega María dice: la criatura saltó en su vientre y ella dijo: mamá, el Señor llegó, yo estoy en este vientre, estoy nadando en tu útero, pero detecto a otra presencia, a otra persona en el vientre de María. Y yo sé que yo voy a preparar el camino del Señor dentro de 30 años. Pero no, ¿qué cuentos? Voy a empezar desde ya. Mamá, el Señor llegó y está aquí. Y hay un culto de adoración y Elizabeth es llena del Espíritu Santo. Juan Bautista tenía este tamaño cuando María llega. Pero la otra pregunta es: ¿qué tamaño tenía Jesús? No había pasado ni una semana, porque María vivía en Judea, Elizabeth vivía en Jerusalén. Y los comentaristas dicen que habían unos 150 kilómetros de recorrido. Y seguramente que no había Uber, era ilegal. Y los taxistas eran muy malhumorados. Entonces le toca salir deprisa por la región montañosa. Verso 43, región montañosa. Se demora María unos 4 a 5 días deprisa. ¿Qué tamaño tiene un bebé de una semana? Si usted hace un punto con un lápiz, ese es el tamaño que tiene Jesús. No tiene cuerpo, no tiene cabeza. A lo mejor ni siquiera está implantado todavía, está navegando las tropas de Falopio. No se sabe, la Biblia no dice. Lo que sí se sabe es que a esa edad, en ese punto del espacio y del tiempo, Dios lo ve como un ser humano en formación y en desarrollo.
Y no solo él, sino que Juan Bautista lo percibe como un ser humano, y Elizabeth interpreta que hay un ser humano en el vientre de María y que eso merece ser celebrado. La Biblia es contundente, es suficiente para usted y para mí. ¿Cuándo empieza la vida y qué valor tiene la vida? Y por eso vamos a finalizar ahora con el Salmo 139, verso 13 al 16. El Salmo 139, podemos dejarlos acá y los que quieran luego pueden venir a mirarlos con más detalle, donde ustedes quieran, los pueden tocar también. Salmo 139 desde el 13 al 16. Este versículo evoca lo que acabamos de ver en San Lucas. El salmista David, por medio del Espíritu Santo, está anunciando cosas que aún eran tecnológicamente difíciles e impensables para él. Él dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. Y preste atención: no fue encubierto de ti mi cuerpo. De ese tamaño, David era David. Bien que en oculto fui formado y entretejido como una máquina de coser súper veloz, de las que tenía que coltejer, y entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿Qué puede ser más profundo en la tierra que la madre? De hecho, si usted investiga, la palabra madre viene mater, materia. El Señor entreteje al ser humano en el vientre de la madre. Y escuche esto: mi embrión vieron tus ojos, o tus ojos vieron mi embrión. Y eso es una palabra científica. Embrión significa mi sustancia, lo que contiene las características esenciales de lo que soy y lo que compone la información de lo que voy a hacer. Y por eso dice: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Hombres y mujeres, hijos de Dios, amados, hermanos en Cristo, hay que celebrar. El primer paso es celebrar. Lo segundo es rechazar. La consecuencia lógica es que hay que rechazar el derramamiento de sangre, la masacre injusta mundialmente sobre niños no nacidos. Y por eso vamos a terminar celebrando el día de hoy. Ese es el mensaje que quiero dejarles. Impresionar en usted que la palabra de Dios es suficiente y que la vida merece ser celebrada por el único y suficiente hecho de que Dios ha puesto el sello de su imagen con un valor que es intrínseco, igual, excepcional y eterno, con un valor que no depende de nuestras habilidades, del color que tengamos, de la estatura, de lo feos o bonitos, de nada, sino porque Él es Dios, porque Él nos hizo así. Eso nos da valor y respeto a nosotros en medio de un mundo caótico. Así que quiero animarle a usted a que se ponga sobre sus pies y vamos a celebrar. Y quiero que esté pendiente, porque algunos voluntarios van a estar entregándole un regalo. Usted es un agente del reino. Si usted es un seguidor de Cristo, usted es un agente del reino. Pero no sea un agente encubierto, donde nadie sabe que usted es un agente del reino. Usted es un agente descubierto, donde proclama lo que Dios dice, rescata vidas y ayuda a su prójimo sin ser indiferente. Así que levante su mano, extiéndala como para recibir algo. Cierre sus ojos y reciba un regalo que le tenemos hoy. Un misionerito. Así era usted a las 9 semanas. Así era yo a las 9 semanas. Así eran sus hijos y nietos a las 9 semanas. Si usted se encuentra en pareja con su esposo o su esposa, o en familia, le pedimos que reciba solo uno para poder que haya suficientes para todos. Al final le van a regalar una bolsita
para que usted mantenga eso en su bolsillo. Cuando vea a una joven en embarazo, cuando vea a una mujer, evangelícela con eso. Dígale, ¿sabe de qué tamaño es su hijo? Así. Dios lo ha hecho a su imagen. Usted ya es mamá, usted ya tiene un hijo. Si habla con un hombre, usted no va a ser papá, dígale, usted ya es papá. ¿Y quiere saber de quién es papá usted? De un niño o de una niña de ese tamaño. Si desea seguir aprendiendo, acérquese a su líder, a su mentor, y le regalará un material adicional para aprender más del asunto. Hay otra historia de mi compañera que se llama Ginny, la cual tuvo la primera clínica de abortos en Hialeah, Florida, y ahora trabaja con nosotros y con mujeres por toda Latinoamérica, restaurando vidas con el Evangelio. Y los que son mentores, consejeros o psicólogos, tenemos algo más para usted, que es como hablar con una joven o con una pareja que la única opción que ve es el aborto. El Señor les bendiga a todos. Amén. ¿Cuántos fueron bendecidos con esta charla? Tú escribiste ya un libro. ¿Cómo se llama ese libro? El libro se llama Apologética Provida, una guía para defender y para rescatar vidas. El libro por el momento está en Amazon, pero también lo vas a tener en físico. Sí, esa es la primera vez que lo anuncio acá en el camino. Apenas o sea, que salió yo hace 2 días. Me tiré la noticia, fue la expectativa. Como él me dijo que escribí un libro, yo quería que supieran esto, porque luego vamos a tener un seminario con ese libro que hace apología, defensa de la vida. Exacto, son 20 capítulos en donde abordo 20 argumentos con historias de Latinoamérica, desde la palabra de Dios, desde la lógica y desde la razón, para crear convicciones como estas que vimos hoy y saber articularlas con nuestros compañeros, amigos y con quien sea. Está disponible en Amazon ahorita en digital y en físico, pero si se espera unos días lo tendrán acá en la iglesia para que lo pueda adquirir a muy buen precio. Yo quisiera que hiciéramos una oración, porque quizá alguien aquí está esta noche para salir. Hagamos esa oración y está pensando abortar, o alguien abortó hace algunos meses, algún tiempo, y está luchando hoy con esta culpa, haber derramado sangre. Entonces quisiéramos 2 oraciones, una por personas que ya abortaron, como la gracia de Jesucristo puede venir a cubrir el derramamiento de sangre y como pedir perdón a Dios. Y segundo, si alguien está pensando abortar, esperamos que el Señor haya hablado esta noche y que usted pueda abrazar el valor de la vida, que no tenga temor. Dios va a proveer para su bebé. Hace 8 días una mujer pasó aquí al frente y cuando estuve ministrándola, ella dijo que había venido a este servicio, pero que quería abortar. Yo no sé si recuerdan, esta semana ya nos estamos poniendo en contacto con ella y vamos a hacer esas 2 oraciones. Amén. Sí, pastor, y déjeme decir que el aborto es derramamiento de sangre inocente, pero la sangre de Cristo es un derramamiento inocente. No hay pecado imperdonable para Él, y Él nos puede dar una nueva vida, crear nuevos recuerdos y dar nueva esperanza para el futuro. Padre, presentamos delante de ti a alguna mujer que esté aquí en medio nuestro esta noche, que abortó en el pasado, hace algunos años atrás, o algunos meses o días, y esto ha sido un secreto en su corazón, y hoy está cargando con la culpa, también con el derramamiento de sangre. Yo te pido que tú puedas pedirle perdón al Señor en este momento, y que la sangre inocente de nuestro Señor Jesucristo te cubra en esta noche,
en el nombre de Jesús.